Reiniciamos la sesión. Corresponde que alegue la agrupación de familiares de ejecutados políticos. Tiene la palabra el abogado Francisco Jara Bustos, hasta por 20 minutos. Muchas gracias, señor presidente, y con la venia del excelentísimo tribunal, comparezco en representación de la agrupación de familiares de ejecutados políticos, solicitando que se rechace derechamente el requerimiento presentado. Me gustaría comenzar dando algunos detalles del caso, porque va a servir también para poder contrarrestar algunos puntos. La agrupación azul de la Central Nacional de Informaciones tenía por objeto el exterminio de los integrantes del MIR, entre los cuales se encontraba don Juan Espinosa Parra. Con fecha 29 de diciembre del año 1983, él fue emboscado y acribillado. Registraba más de 15 perforaciones de bala y, de acuerdo a los peritajes de la Brigada de Homicidios, el arma que se dice que él portaba no correspondía a ninguno de los casquillos. Después, el procedimiento militar que se llevó y que el requerente aquí parece defender, en este procedimiento tiene múltiples irregularidades, como casi todos los procedimientos de esa época. Primero, los agentes declararon con nombres falsos. Hubo más de 40 agentes que declararon con nombres falsos, de los cuales los señores Sangüesa Ross, Ramírez Romero y González Cortés son algunos de los que se pudo también identificar. Y estos procedimientos, también al final del día, no eran otra cosa que maneras de buscar la impunidad, ¿no? O sea, de acuerdo a principios generales del derecho internacional, que son mucho más antiguos que los sucesos de Chile, que también han estado recogidos por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, hay un viejo aforismo que dice: acta es fábula, la farsa debe terminar. Una sentencia de estas características con 40 agentes que declaran con nombres falsos ni siquiera es una sentencia, es un procedimiento destinado a la impunidad. Se dice también que existe discriminación de acuerdo al artículo 26 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Yo, afortunadamente, siempre ando con mis tratados internacionales, y el artículo nos refiere motivos prohibidos para el derecho internacional: discriminación por raza, por religión, por sexo, por origen nacional. No estamos en ninguna de estas hipótesis. El artículo 26 es clarísimo y es legislación interna. Lo mismo lo encontramos en otros tratados, la Convención Americana, por lo tanto no merece mayor análisis. Respecto de lo que se dice también del caso argentino, valen otras precisiones. Argentina es un país federal. En Argentina, de acuerdo al profesor Zaffaroni o a Daniel Feierstein en el libro Juicios, publicado por Fondo de Cultura Económica, que recoge los fallos argentinos hasta el año 2014, nos dicen que hay 27 sistemas, pero por la naturaleza federal del caso argentino, por lo tanto, tampoco creo que sea el ejemplo más feliz. Y la conversación de pasillo con el profesor Zaffaroni, o lo que haya dicho el profesor Zaffaroni ahí, no quita la extensa obra de este mismo autor argentino, en libros como Crímenes de Masa o en su Tratado de Derecho Penal, donde él habla fuertemente contra la impunidad y contra todos los intentos por retrasar este tipo de procesos. Nosotros sostenemos que este requerimiento no es sino una manera de buscar aplazar las condenas. Es otra de las maneras en que se ha tratado ya hace más de 25 años de lograr la impunidad en casos por crímenes de lesa humanidad. Y ahora paso a mis argumentos de fondo. Vamos a decir 5 puntos. Primero, que la norma impugnada no es decisiva para la resolución del asunto. En segundo lugar, que no se puede impugnar un sistema procesal completo. En tercer lugar, que la disposición octava transitoria de la Constitución es parte, valga la redundancia, de la Constitución. La jurisprudencia reiterada en 3 fallos de fondo del excelentísimo Tribunal Constitucional, y argumentos de derecho internacional. Sobre lo primero, decir que la norma impugnada no es decisiva. Sabemos que la vista de la causa se desarrolló el 21 de junio del año pasado y que recién el 6 de septiembre, ya existiendo redactor designado, el señor abogado integrante, don Rodrigo Correa González, y ya casi a 3 meses de la vista de la causa, una causa que por lo demás tenía tantos años. Por lo demás, la vista de una causa ante la Sala Penal de la Excelentísima Corte Suprema son recursos de casación, recursos de derecho estricto, donde lo único que se discute son las normas que fueron objeto de los arbitrios deducidos por los recurrentes. El artículo 483 no es una norma que se discuta ahí, por lo tanto,
la casación no es como la apelación, donde uno puede ver hechos y derechos. El recurso de casación tiene un objeto muy acotado y esta no es una norma que, inclusive, si se considera que en abstracto podría tener aplicación, va a ser discutida por la Corte Suprema. Así que ese sería el primer punto. Lo segundo, se pretende impugnar un sistema completo. Como el excelentísimo tribunal sabe, ninguna reforma procesal está en una sola ley y en un solo artículo. Tenemos la ley 19.519, 19.640, 19.655, 19.696. Todas esas normas y otras más constituyen lo que se llama reforma procesal penal. Por lo tanto, incluso impugnando un artículo, que es el 483, no pierde vigencia la disposición octava transitoria de la Carta Fundamental ni otras leyes. Como el tercer punto, la disposición octava transitoria de la Carta Fundamental, también ahí es más o menos claro que incluso su propio nombre es una norma de la Constitución. Es una norma que, de acuerdo a la historia de las reformas constitucionales, fue establecida para evitar que se cuestionara la vigencia gradual. Y por lo demás, la vigencia gradual o escalonada de normas no es algo raro en el derecho chileno. Incluso el primitivo artículo octavo del Código Civil establecía la vigencia escalonada de normas cuando las comunicaciones, en la época de don Andrés Bello, no eran tan expeditas como son hoy día. O sea, es algo que puede tener un motivo fundado. Los tratados internacionales establecen que la limitación o la restricción de ciertos derechos se puede dar en la medida que tenga fines legítimos, que sea establecido por ley y que sean medidas proporcionales. De nuevo, el aplicar una medida de estas características a todas las personas que se encuentren en la misma circunstancia, malamente puede ser inconstitucional. ¿Sí? Recordando lo dicho por mi predecesor, el artículo 19 es muy claro al decir que nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley al momento de la perpetración del hecho. En diciembre de 1983 eran los tribunales con competencia en lo penal que existían a la época, por el procedimiento que existía a la época. Ahora, ahí sabemos que hubo testigos, en el fondo que hubo personas que declararon con chapas o con alias, y que hubo una serie de medidas hechas más bien para evitar la persecución criminal. Pero una vez restablecida la normalidad institucional, el ministro en visita extraordinaria, don Mario Carroza Espinosa, es quien, de acuerdo al artículo 19, numeral tercero, inciso quinto, tenía o cumplía con estas características. Por lo tanto, es una norma constitucional, no es una discriminación arbitraria, no está basada en género, raza, origen nacional, sino en una circunstancia que se aplica de igual forma a todas las personas que estén en la misma circunstancia. Me gustaría también hacerme cargo de la jurisprudencia reiterada del excelentísimo tribunal. Tenemos la sentencia en rol 1327, año 2009, de 20 de julio del año 2010, que es una sentencia de fondo, donde se hace cargo del artículo 483, diciendo que es conforme a la Constitución política. Tenemos la sentencia también de 29 de diciembre del año 2016, es decir, una sentencia bastante reciente, en el rol 2943, de año también 2016. Y aquí, ¿qué es lo que se nos dice? También el mismo artículo impugnado, eso sí, en un caso que no tiene nada que ver con temas de derechos humanos, sino más bien con cheques, pero lo que se nos dice es que esta norma es conforme a la Constitución. Tenemos también la sentencia del 14 de marzo del año 2017, es decir, de apenas hace una semana, en el rol 2991-2016, donde en los considerandos séptimo y octavo, por ejemplo, se dice que el legislador ha respaldado la posibilidad de que la entrada en vigencia gradual en el fondo se puede imponer sin que eso per se sea lesivo de la igualdad ante la ley. Recordemos también que el objeto de la inaplicabilidad es comparar una norma de un sistema con la Carta Fundamental. Y si uno ve el artículo 19, número 3, inciso quinto, el artículo 19, número 2, referido a la igualdad, la disposición octava transitoria, uno ve que no hay problema por ninguna parte. No existe problema, no existe dificultad por ninguna parte. Entonces, nosotros, por eso, ya existiendo el fallo del año 2009, nosotros pensamos que esta no es sino una forma de buscar dilatar el procedimiento, que al final es algo que beneficia a los victimarios y que perjudica a las víctimas, muchas de las cuales llevan más de 30 años diciendo cuándo esto se va a poder resolver. Porque al final del día ese es el gran problema y eso es lo que se ha llamado la impunidad biológica, es decir, los perpetradores están falleciendo, las víctimas están falleciendo, están envejeciendo. El hijo del señor Juan Espinosa Parra ha vivido prácticamente
3/4 partes de su vida sin poder tener al menos el descanso que puede significar el que se haga justicia por su padre, el que su padre no figure como un extremista, ni alguien que ahí habrían dicho que él abrió fuego, se demostró por la brigada de homicidios, incluso en la época, que él no abrió fuego. Entonces hay muchas cosas por las que es necesario, estimamos necesario que esta causa se pueda resolver lo antes posible. Como último argumento me gustaría hablar del derecho internacional. Hay normas tanto de derecho internacional convencional, tratados, como derecho internacional imperativo, ius cogens, que mandatan la persecución y la represión de crímenes contra la humanidad. Estos crímenes afectan los propósitos de la Carta de Naciones Unidas. Producto de la violencia ocurrida en el siglo XX, existe una conciencia universal de la necesidad de aplicar sanciones. Y aquí me gustaría reforzar un punto. Siempre se nos dice que tratar como ser humano, o sea, en el fondo siempre se nos achaca la falta de humanidad, que atentamos a la humanidad. Y si uno atiende a la filosofía moral de Occidente, no conozco autores orientales, pero la filosofía moral de Occidente, de Aristóteles, Kant, entiende que considerar a alguien como ser humano implica que se haga responsable de sus actos. Tratar a alguien como ser humano no implica como exculparlo, decirle no importa. Ni los animales ni los dioses, aquí hablando como Aristóteles, los animales y los dioses están fuera de la moral, pero los seres humanos están dentro de la moral. Y es por eso que ellos deben hacerse cargo de sus actos. El considerar que alguien es parte de una sociedad implica decirle: señor Ramírez Romero, señor Sangüesa Ross, lo que usted hizo, un homicidio en el marco de crímenes de lesa humanidad, es inaceptable y merece una sanción. Y eso es parte de la responsabilidad. Esto no es crueldad, esto es tratar como persona. No tratar como persona es acribillar a alguien con una orden de exterminio. Eso es no tratar como persona. Tratar como persona implica atender a un juicio criminal, contar con abogado defensor, poder presentar recurso de apelación, poder presentar recurso de casación, poder hacer valer los derechos de suspender la vista, todas esas cosas, con ellos han contado las personas condenadas en segunda instancia. Aquí quien no contó con ninguno de esos derechos fue el señor Espinosa Parra. Las sentencias, por otra parte, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos como Almonacid Arellano versus Chile, en casos como García de Lucero versus Chile, son categóricas. Aquí debe sancionarse estos crímenes, estos graves crímenes, y no deben existir espacios para la impunidad. ¿Y esto por qué? Porque la impunidad fue el gran problema del siglo XX. El gran problema del siglo XX son las matanzas que hubo en Europa, en Camboya, en África, en distintos lugares. Y es por eso que al permitir el fallo de esta causa, no solamente es algo en lo que gana el pueblo chileno, es algo en lo que gana la conciencia universal. Por último, respecto de los problemas de los que adolece el antiguo Código de Procedimiento Penal. Sí, es cierto, hay muchas garantías en que podría ser mejor, pero el procedimiento reformado tampoco está exento de críticas. Me gustaría recordar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Norín Catrimán y otros versus Chile, sentencia de 29 de mayo de 2014. Ahí hubo procesos penales por el sistema antiguo, sustanciados por el sistema antiguo y el nuevo. Y el aspecto que criticó la Corte Interamericana fue que el sistema nuevo no consagrara una revisión de doble instancia sobre la base de hechos y derechos. Es decir, el nuevo sistema también tiene algunos problemas que podrían ser analizados, por lo tanto, ningún sistema procesal es perfecto, es el santo grial. Cada sistema individualmente analizado puede tener algunas cosas que nos gustaría mejorar, pero el avanzar en oralidad implica retroceder en doble revisión de instancia. Y a la inversa, la escrituración permite una muy amplia revisión. Aquí hubo 3 ministros de la Ilustrísima Corte de Apelaciones que, conociendo de la causa, estuvieron de acuerdo en la culpabilidad determinada y que determinaron subir las penas. Entonces, aquí hubo una revisión por parte de 3 ilustrísimos ministros de la Corte de Santiago. Por último, me gustaría hacer una solicitud al tribunal, porque de acuerdo a la ley orgánica constitucional del mismo, las medidas cautelares pueden ser dejadas sin efecto en cualquier etapa del procedimiento. Yo esta solicitud la he realizado antes por escrito, pero me parece que igualmente podría corresponder acá. Las medidas cautelares, de acuerdo a la doctrina italiana, Chiovenda, Carneluti, tienen 2 grandes requisitos, y eso lo encontramos en cualquier ley. Esto es algo que no es objeto de gran discusión. Requieren la apariencia de un buen derecho, el llamado fumus boni juris, y el peligro en la demora, o el periculum in mora. Al existir 3 sentencias de fondo, los roles 2991-2016, los roles 2943
2016 y el rol 1327-2009, yo diría que la existencia de un humo de buen derecho, de una apariencia de que aquí habría un conflicto constitucional, se va desvaneciendo. Por lo tanto, quiero respetuosamente solicitar, además de pedir el rechazo de este requerimiento, que el tribunal, remitiendo el asunto a la sala que corresponda, decrete el alzamiento de la medida cautelar, porque aquí en realidad ya hay suficientes pronunciamientos al respecto para determinar que aquí ni siquiera hay un conflicto constitucional. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, excelentísima sala. Es todo cuanto puedo alegar. Muchas gracias. Finalmente, por el Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, alega el abogado Joaquín Pereira Campuzano, hasta por 20 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y con vuestra venia alego ante este excelentísimo tribunal en representación del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en particular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, solicitando se rechace el recurso de inaplicabilidad presentado por el señor Jorge Fernando Ramírez Romero en atención a los argumentos que paso a exponer. Ante todo, hago mías las alegaciones, antecedentes y consideraciones puestas por los dos colegas que me han antecedido, el abogado del Consejo de Defensa del Estado y el abogado de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, y en atención a ello voy a concentrar esta alegación en 4 puntos que van a subrayar ciertamente algunas cuestiones que ya se han expuesto a lo largo de esta audiencia. En primer lugar, el requerimiento se presentó en una causa en la que se había producido la vista ante la Corte Suprema el día 16 de junio y el día 21 de junio del año pasado se resignó al ministro redactor del acuerdo. La causa estaba en acuerdo, no estaba en estudio, estaba en acuerdo. Se había clausurado el debate, se había resuelto la cuestión que estaba siendo sometida a discusión y en esa circunstancia, aproximadamente 2 meses y medio después de haberse designado al ministro redactor, en el contexto en donde la sentencia en la excelentísima Corte Suprema del país tardan aproximadamente 3 meses en publicarse. En ese contexto es que se dedujo el presente requerimiento y de eso se siguen al menos 2 cuestiones. Primero, que pareciera que este requerimiento debió ser declarado admisible o debiese entenderse inadmisible en la medida que vulnera tanto el numeral 3 como el numeral 5 del artículo 84. Es decir, estamos frente a una impugnación que no incide en un proceso que tenga una gestión pendiente de tramitación. La causa está en acuerdo. Y segundo, porque se trata de la impugnación cuya aplicación, la impugnación de una norma cuya aplicación ciertamente no puede incidir en el resultado de la gestión en la cual incide, toda vez que la causa, insisto, está en acuerdo. Por tanto, primer punto o primera consecuencia de este elemento fáctico del momento en el cual se dedujo el requerimiento es que esto, a todas luces, conforme el 84, número 3 y número 5, debió declararse inadmisible y en ese sentido reiteramos nuestra alegación al momento de efectuar el traslado en sede de admisibilidad. La segunda consecuencia que sigue de este hecho factual es que todo indica este requerimiento no tiene otro objeto que dilatar la resolución de un proceso judicial que, si bien tiene antecedentes pretéritos, en el sentido que se trata de un crimen cometido el día 29 de diciembre del año 1983, que en su momento fue investigado por la Fiscalía Militar, al menos desde la presentación de la querella por parte de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos en el año 2010, este proceso lleva ya a esta fecha del orden de 7 años. Y se trata, por consiguiente, de dilatar la sentencia condenatoria que todo indica se va a dictar en contra de, entre otros, el requirente. Entonces, primer punto, la circunstancia de que el requerimiento se haya presentado en acuerdo, a juicio nuestro, da cuenta tanto de una cosa como de la otra. El segundo elemento que parece fundamental volver a señalar, no obstante lo que se ha señalado precedentemente en esta audiencia. El artículo 483, que es objeto de la impugnación por parte del requerimiento, artículo 483 del Código Procesal Penal.
establece un mecanismo de entrada en vigencia de una ley. ¿Cuál ley? De la ley 19.519. ¿Y de qué se trata entonces? De reglamentar la sucesión legal de un nuevo proceso penal en relación con el procedimiento penal previamente existente. Esta norma precisamente busca resguardar a quienes pueden verse envueltos en procesos judiciales, digo, resguardar la garantía del juez natural. ¿Y por qué es que busca resguardar la garantía del juez natural? Porque al establecer que las normas del nuevo proceso penal van a ser aplicadas exclusivamente a hechos ocurridos con anterioridad, con posterioridad a la entrada en vigencia de la norma, que es una entrada en vigencia escalonada, lo que se está diciendo es, como muy bien señaló el abogado del Consejo de Defensa del Estado, que aquellos hechos ocurridos con anterioridad a la entrada en vigencia, como por ejemplo el crimen de don Juan Elías Espinosa Parra a fines del año 1983, va a ser conocido y resuelto por los tribunales que existían para fines de diciembre del año 1983. Y esos tribunales son los juzgados del crimen, que actuaban conforme el Código de Procedimiento Penal. Y por lo mismo también garantiza esta norma de sucesión legal que para un crimen cometido con posterioridad a la entrada en vigencia, ese hecho no va a ser juzgado y los partícipes de ese hecho no van a ser juzgados por un juzgado del crimen que existía con anterioridad a la entrada en vigencia de la norma, sino por el juzgado que corresponde y que en ese contexto va a ser un juzgado de garantía y si es que el proceso o el conocimiento del proceso avanza por un tribunal de juicio oral en lo penal. La norma, por consiguiente, que se está impugnando, entre otras cosas, por decir que infringe el debido proceso, es una norma que garantiza un elemento del proceso que corresponde a un fundamento del debido proceso y que es nada menos que la existencia de un juez natural. Ahora bien, esto ha sido subrayado y es importante recalcarlo y volver a recalcarlo. El artículo 483 lo que hace es implementar una disposición constitucional de carácter transitoria, la 36ª, en su momento actual octava. ¿Y qué es lo que decía esta, o qué es lo que dice esta actual octava disposición transitoria de la Constitución? En el primer inciso da cuenta del proceso de gradualidad de implementación de la reforma procesal penal. Y en el segundo inciso, ¿qué es lo que dice? Que el capítulo 7º de la Constitución, la ley orgánica, capítulo 7 de la Constitución, que dice relación con el Ministerio Público, la ley orgánica del Ministerio Público y las normas que, complementando dicho capítulo y dicha ley orgánica constitucional, modifiquen el Código Orgánico de Tribunales o el Código de Procedimiento Penal, van a regir respecto de hechos verificados con posterioridad a su entrada en vigencia. Por tanto, el 483 o bien es nada más que una expresión de una norma constitucional, y entonces, como muy bien alega el Consejo de Defensa del Estado, lo que se está impugnando por la vía de impugnar el 483 es, en rigor, impugnar la Constitución y, por tanto, en sede de inaplicabilidad por inconstitucional, esto está fuera de lugar, o bien estamos frente, con el 483, a una norma que cuenta con una autorización expresa de la Constitución, a través de esta disposición octava transitoria, de acuerdo a su situación actual, 36ª transitoria al momento en que fue introducida. Entonces, una u otra, o estamos impugnando a través del 483 la Constitución, o bien estamos impugnando una norma que tiene una autorización expresa. Y este hecho, la circunstancia de que esta norma, el 483 del Código Procesal Penal, tiene una autorización expresa por la Constitución, fue subrayado al momento de efectuar esta parte, las observaciones al fondo. ¿Y por qué fue subrayado? Porque ya fue relevado por este excelentísimo tribunal en la sentencia 1327 del año 2009, en donde se da cuenta, primero, de las características de 483 del Código Procesal Penal, segundo, de que esta norma, antes de hacer cualquier otra cosa, supone la garantía del juez natural, y tercero, que esta norma tiene una autorización expresa por parte de la Constitución a través de la octava transitoria ex 36ª transitoria de la Constitución. Entonces, ese es un segundo punto. Esta norma que se está impugnando por parte del requirente, o bien da cuenta de la Constitución, o bien está autorizada por ella, y por consiguiente, en cualquiera de las dos hipótesis, creemos que el requerimiento debe ser
rechazado. Yendo a cuáles son las consideraciones bajo las cuales en el recurso se pretende que el artículo 483 resulta contrario a la Constitución, no obstante, como acabamos de ver, está autorizado por la Constitución, por entenderse que infringe o bien la garantía de la igualdad ante la ley establecida en el numeral segundo del artículo 19 de la Constitución, o bien la garantía del debido proceso legal establecida en el numeral tercero de dicha norma. Respecto de la primera, ¿qué es lo que argumenta el requirente? Hace básicamente dos cosas. Primero, da cuenta de que el procedimiento utilizado por el legislador en relación o en el artículo 483, en la medida que contraviene o supone una excepción al artículo 24 de la Ley sobre Efectos Retroactivos, genera respecto de todos los casos regulados por el 483 una situación diferenciada de aquellas en donde se ha dado cumplimiento o se ha dado aplicación al artículo 24 de la Ley sobre Efectos Retroactivos de las leyes. Esto no es, por supuesto, un conflicto de constitucionalidad. Esto es simplemente uso por parte del legislador de facultades que tiene para determinar cuándo es que entra en vigencia una ley, en este caso de procedimiento. Ciertamente el criterio general es que las leyes de procedimiento entren en vigencia con su dictación, pero todos sabemos que cualquier ley respecto al momento de anticipar o de establecer los efectos temporales de la misma puede determinar que esta ley o bien pervive o bien genera una supervivencia de la ley anterior. Por tanto, no es un problema de constitucionalidad. Pero además, lo que hace el requirente, para efectos de fundamentar, digamos, la supuesta infracción que habría a la igualdad ante la ley, es contrastar lo que queda una vez que se aplica el 483 del Código Procesal Penal, es decir, la diferencia que habría entre un proceso tramitado conforme el Código de Procedimiento Penal con un proceso tramitado conforme el Código Procesal Penal. Y entonces lo que hace el requirente es destacar un conjunto de normas contenidas en el Código Procesal Penal que estarían ausentes en el Código de Procedimiento Penal. Eso es un resultado o una consecuencia directa de la aplicación del 483, pero, como se señaló previamente, el artículo 483 cuenta con una autorización expresa de la Constitución y que además, y en esto ha sido muy ilustrativo, no solamente digamos, la alegación del colega que me antecedió, sino la presentación por escrita del Consejo de Defensa del Estado y la alegación aquí en Estado de su abogado, en orden a que da cuenta de toda la deliberación que hubo en el proceso de redacción y determinación del contenido del 483 y de la Ley 19.519, en el sentido de que se consideró en qué medida podía ser esta norma vulneratoria de la igualdad ante la ley y se determinó en todas las instancias, a través de la opinión de excelentísimos profesores, a través de la deliberación en las distintas comisiones del Parlamento, que esta norma no era en ningún caso vulneratoria de la igualdad ante la ley. Por tanto, el contraste que intenta el requirente al confrontar disposiciones del Código Procesal Penal con el Código de Procedimiento Penal no resulta efectivo y nos devuelve al último punto, que es la supuesta vulneración del debido proceso en que se incurriría por aplicación del 483 del Código Procesal Penal. Y el argumento aquí es completamente general, en el sentido de que habría en el Código de Procedimiento Penal un déficit, pero no solo un déficit, sino una flagrante infracción al debido proceso y que dicha infracción estaría subsanada en el Código Procesal Penal. Excelentísimos ministros, todos en esta sala estamos de acuerdo de que la introducción del Código Procesal Penal, de la nueva justicia penal, supuso un avance significativo. El Código de Procedimiento Penal y los antiguos juzgados del crimen efectivamente no garantizan una inmediación, una publicidad, una eficiencia y un conjunto de otros elementos que uno podría reconocer como elementos constitutivos del debido proceso que se encontraban cumplidos deficitariamente en el Código de Procedimiento Penal y que ahora en el Código Procesal Penal resultan vigorizados. Estamos todos de acuerdo con eso. Pero una cosa es celebrar la
renovación de la justicia penal en Chile a través de la implementación de la reforma procesal penal. Pero otra cosa es decir que la justicia criminal previa a la reforma, el Código de Procedimiento Penal, los tribunales determinados por la ley para funcionar al efecto, no daban cumplimiento al debido proceso. Porque eso quiere decir algo así como que los cientos de miles de procesos criminales que han conocido de conflictos generados en este país y que los han conocido y resuelto siempre y sin excepción con infracción al debido proceso. Y eso o es mucho o quizás esta no es la instancia, es decir, en sede de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Porque toda la historia de resolución de conflictos en materia criminal que ha tenido este país entre la dictación del Código de Procedimiento Penal y la introducción de la reforma procesal penal se hizo bajo el Código de Procedimiento Penal y con los juzgados criminales. Y ciertamente estamos de acuerdo en que hay déficit allí, pero no podemos decir, creemos nosotros, que se trata de un procedimiento y unos tribunales que vulneran de punta a cabo el debido proceso. Y por eso es que, no extrañamente, la Excelentísima Corte Suprema, en una sentencia que ha sido citada en esta causa, porque también ha sido recogida por este excelentísimo tribunal en la sentencia 1327 del año 1900, me refiero a la sentencia dictada en el año 2000, el día 8 de agosto del año 2000, por la Excelentísima Corte Suprema, los autos 1920-2010, en donde, revisando las características del Código de Procedimiento Penal y en particular revisando si es que se verificaban o no se verificaban en el Código de Procedimiento Penal los elementos del debido proceso, dice, sí pues, se verifican los elementos del debido proceso. Si quiere, este excelentísimo tribunal, se verifican aquellos elementos mínimos del debido proceso. Por ejemplo, aquellos que identificó la Comisión Redactora de la Constitución, el oportuno conocimiento de la acción, la adecuada defensa, el derecho a rendir prueba y a lo que podríamos sumar, digamos, la posibilidad de impugnar la sentencia, el juez natural, que es materia central de este requerimiento, la existencia de un tribunal imparcial, la existencia de un tribunal independiente, todos esos elementos constitutivos del debido proceso, examinados por la Excelentísima Corte Suprema, permiten una conclusión como la que se está en la sentencia que se cita. Esos elementos se verifican, pero agrega la Excelentísima Corte Suprema, por cierto, con imperfecciones propias del régimen inquisitivo. Y entonces, el diagnóstico general respecto del Código de Procedimiento Penal y la justicia criminal antigua, que a través de este requerimiento y de manera completamente genérica se impugna señalando que vulneran el debido proceso, ¿cuál corresponderá ser, creemos nosotros? Corresponderá ser la evaluación de que era un sistema súper imperfecto a raíz del perfil inquisitivo, que habían aspectos del debido proceso que resultaban especialmente damnificados, como por ejemplo la publicidad, la inmediación, que habían otros elementos que estaban suficientemente establecidos, como por ejemplo la posibilidad de rendir prueba, como por ejemplo la posibilidad de recurrir en contra de las decisiones, la facultad que tienen las partes en el proceso penal antiguo de ejercer mecanismos recursivos es enorme. Y de ello da cuenta de que el recurrente ha sido condenado por una sentencia de primera instancia, ha sido luego condenado, en ocasiones en las que se le elevaron las penas, por una sentencia de segunda instancia, y esa sentencia de segunda instancia le permitió a él, como a todas las partes del proceso, deducir una nueva impugnación que había sido conocida y acordada por la Excelentísima Corte Suprema. Es decir, el Código de Procedimiento Penal tendrá algunos déficits, ciertamente. Es imperfecto, ciertamente. Responde a un esquema de persecución penal que es poco deseable, por supuesto. Es muchísimo mejor lo que tenemos ahora, muchísimo mejor. Como señala el colega previamente, lo que tenemos ahora es susceptible de imperfecciones, también es susceptible de imperfecciones y seguramente el tiempo las va a relevar con mayor claridad. Pero no podemos decir que todo el procedimiento penal antiguo supone una infracción de punta a cabo al debido proceso. Por tanto, creemos que la alegación en relación con que el artículo 483 infracciona el debido proceso, que desde el punto de vista de la argumentación del recurso del requirente no es más que una impugnación abstracta, salvo alguna referencia muy casuística, por ejemplo, que el ministro instructor lo habría tratado mal en alguna audiencia o que, y esto no se entiende, en el numeral 29 del requerimiento, el requirente dice que lo peor de todo, así lo dice, lo peor de todo, lo peor de lo que a él le ha pasado como sujeto de un proceso sustanciado ante el Código de Procedimiento Penal, lo peor de todo es que en segunda instancia la
Corte de Apelaciones revisó la sentencia, recalificó el hecho y le elevó la pena. Eso es, para empezar, falso, porque la sentencia de segunda instancia no recalificó nada, sencillamente desaplicó la medida de prescripción, y por otra parte da cuenta única y exclusivamente de las facultades que tienen los tribunales superiores de revisar las resoluciones de los tribunales inferiores, y por último da cuenta, además, de que el requirente estaba haciendo ejercicio pleno de la facultad de recurrir, que es parte constitutiva del debido proceso. Entonces, el requerimiento es genérico en su ataque contra o en su denuncia de la infracción al debido proceso, señala cuestiones que son entre chiquititas y completamente inadecuadas, y en la medida de que no nos dice otra cosa que el Código de Procedimiento Penal infracciona el debido proceso de un extremo a otro, lo que nosotros decimos, ¿sabe qué? No infracciona el debido proceso de un extremo a otro. No lo infracciona, porque tanto este juicio como los otros juicios que se instruyen por violación a derechos humanos, como los cientos de miles y quizás millones de procedimientos iniciados con anterioridad para investigar hechos constitutivos de delito, como quiera que sean imperfectos en su tramitación por responder a un esquema inquisitivo, no fueron procesos llevados a cabo con una infracción flagrante al debido proceso. Por consiguiente, excelentísimo tribunal, pedimos que el requerimiento presentado por el señor Jorge Fernando Ramírez Romero sea rechazado, que por consiguiente la causa, una vez que se resuelva, se levante la medida de suspensión si es que este excelentísimo tribunal no accede a la petición formulada por el colega de la FEP, petición que esta parte adhiere, y en consecuencia pedimos que, reitero, se rechace el requerimiento deducido por el señor Ramírez Romero. Es todo cuanto puedo alegar ante este excelentísimo tribunal. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señores ministros? No, muy bien. Concluye entonces la vista de la causa.